遊びましょう、坊や。Please don't fake it, show me what you're all about. I got wasted, learning how to let it out. I can't take it, kiss me with the lips of doubt. Please don't fake it, fake it, fake it. Bienvenido a una pesadilla, bienvenido a la historia del asesino del hombre del saco. Si te atreves, lee esto solo por la noche con una partitura musical espeluznante para respaldarlo. Solo lo estoy sugiriendo, porque leerlo a plena luz del día es un poco aburrido. Les aseguro que casi todos los géneros de terror se implementarán en esta historia: asesinos, demonios, monstruos, exorcismos, cualquier cosa que se te ocurra o sugieras, excepto zombies. Eso es algo que ya se ha acabado. La premisa de este cuento se basa en un solo pensamiento: ¿y si John Constantine estuviera en esta película? Así es, Naruto se basará en el propio asesino demoníaco. Está vagamente basado en él, pero no es él. Está tan cautivado por el lado horrible de los no muertos como Constantine, tan pesimista como cualquier fanfic de Naruto sin emociones, y tan valiente como un hombre que ha visto demasiado. Este fic implementará más de unos pocos personajes de terror icónicos que todos amamos, siendo interpretados por los personajes de Naruto. Los personajes de Naruto son lo suficientemente diversos como para implementarlos en cualquier rol. Si sabes lo que estás buscando, Naruto se aventurará en casos de varias películas de terror y eventos de la vida real. Será dulce. Estoy trabajando en mi escritura de suspenso, así que esta será una buena práctica. Aunque estoy usando muchas películas, también crearé algunas de mis propias instancias para empezar. En su mayoría serán mis propias creaciones, pero más adelante, espere algunos guiños enfermos a las famosas películas de terror. Los reconocerá cuando los vea. Cosas que saber: no todos los ninjas de Konoha se conocen desde el principio. Si no ves a alguien que sientes que formaría parte de la vida de los personajes principales, es porque aún no han sido presentados. Puede ser un eventual antagonista o ya están muertos, y se explicará más adelante. Esta historia está escrita como un cuento muy religioso, utilizando varias fichas o libros religiosos. No todo es exacto, ya que no estoy demasiado familiarizado con más que mi propia religión. Puedo inventar algunas historias bíblicas para encajar en la trama, por lo que no usaría nada de lo que digo en una discusión. No revelaré la pareja hasta que termine la historia. Puede que sea otro Naruto e Ino, puede que no, quién sabe. Planeo hacer de este un fic de larga duración, mucho más largo que mis otros dos, pero si encuentro un punto de parada natural en la forma en que lo veo en mi cabeza, definitivamente habrá una secuela. Por favor, disfruta por la noche, mariquita. Por favor, créeme. Capítulo 1.
Suave y elegantemente, una mujer rubia, no mayor de 20 años, estaba sentada en una fría silla de metal. Sus ojos se fijaron inexpresivamente en las cerdas de su pincel mientras se deslizaba por el lienzo delante de ella. En el escritorio detrás de la pintura, había montones y montones de lienzos terminados en exhibición o apilados unos sobre otros. Los retratos eran todos de muchas flores diferentes. Fueron hechos con muy buen gusto, con colores magníficos que contrastaban maravillosamente con los fondos inquietantemente oscuros. Las fotos en sí también discriminaban el diseño de la habitación en la que se encontraba. Con paredes completamente blancas, la habitación vacía tenía una ventana con barras atornilladas en la pared exterior, al igual que las prístinas paredes blancas. El atuendo de la joven también era blanco. La ropa blanca estaba tan fresca como cuando se la dieron. Ningún pliegue estaba fuera de lugar, como si no se hubiera movido de ese lugar desde que se vistió. Quizás no lo había hecho. Su atención quedó completamente cautivada por el movimiento de su propio pincel, que rozó la imagen casi completa de una rosa sangrando ante ella. Su mente permaneció en blanco mientras sus ojos azul pálido, que parecían tan agotados, vagaban por cada grieta y esquina del lienzo una vez blanco en busca de cualquier error en la obra de arte verdaderamente hermosa. Después de 10 minutos de contemplar su trabajo más reciente, se levantó suavemente de su asiento y lo apoyó en su escritorio apoyado contra la pared para que se secara. Sin que una sola palabra saliera de sus labios, tomó un lienzo en blanco de la pila entre su escritorio y la cama blanca de tamaño gemelo. Volviendo a tomar asiento, dejó el lienzo en el caballete del piso frente a su escritorio y comenzó una nueva imagen. Sus delgados dedos pálidos guiaron el cepillo con facilidad a través del mar blanco que se asemeja al estado pálido de su entorno cotidiano. Su apariencia física era anormalmente hermosa para alguien en un lugar como este, con su cabello un poco encrespado ligeramente sobre su espalda. Su piel blanca pálida estaba ilesa y de porcelana. Sus ojos no mostraban ninguna emoción negativa o positiva. Si no hubiera movido la mano para pintar, cualquiera que la viera pensaría que estaba muerta en su asiento. Tan perfecta que podría haber sido hecha en una fábrica. Las únicas imperfecciones en su forma eran las derivadas de cosas simples como la falta de sueño. Las gruesas arrugas debajo de sus ojos decían eso. Su cabello agotado también podría verse como una abolladura en su apariencia impecable. Esa apariencia permaneció imperturbable cuando 3 golpes huecos tocaron su oído. Sin una respuesta ni ningún gesto de ella, la puerta se abrió con un clic. Entró un hombre que se parecía muchísimo a ella, excepto los tonos más oscuros tanto de su piel como de su cabello, luciendo la larga bata blanca de un médico con una bandeja de comida en las manos. El hombre también se veía peor, con bolsas debajo de los ojos y una sonrisa a medias pegada en su rostro. Un gran juego de llaves colgaba de su cinturón junto con otros artículos esenciales en el bolsillo de su abrigo. Su placa colgaba mostrando su posición dentro de este lugar. Se volvió hacia la puerta y la cerró de una patada. Dándose la vuelta, se detuvo momentáneamente para mirar la parte de atrás de la cabeza de la rubia. Su sonrisa vaciló por solo un segundo. Antes de continuar, se acercó a la cama y dejó la comida dando a conocer su presencia. Oye, Ino, soy yo otra vez, papá, dijo, cada vez más tranquilo mientras se acercaba. Ino no dio ninguna indicación de haberlo escuchado, ya que su atención todavía estaba pegada únicamente al lienzo que tenía ante ella. Ni una inclinación de su cabeza, ni un tartamudeo en sus golpes, nada, solo una mirada inquietantemente fría se clavó en los movimientos de su mano. Sin embargo, Inoichi parecía esperar esto, ya que ignoró su silencio y simplemente se puso en cuclillas junto a su asiento. Ahora estaba más o menos al nivel de los ojos, con su hombro mirando hacia su actividad diaria. Eso es muy hermoso, Ino, te has vuelto increíblemente bueno. Una vez más, ni siquiera un movimiento de sus párpados. ¿Sabes? Cuando tu mamá y yo nos conocimos, ella trabajaba en una floristería que vendía todo tipo de flores. Las amaba absolutamente, dijo arrastrando las palabras. Inoichi apartó la mirada de la pintura con pensamientos abatidos. ¿Cómo pudo pasar esto? Ha trabajado en cientos de casos diferentes y ha superado la mayoría de ellos y, sin embargo, ni siquiera puede obtener una reacción de ningún tipo de su propia hija. Un caso verdaderamente irónico. La hija de un psiquiatra se vuelve loca. Triste ironía. Mirando hacia atrás al rostro de su único hijo, tragó el nudo en su garganta para reprimir el gemido de un grito que sintió gritar dentro de su pecho. Usando la manga de su brazo derecho, rápidamente se secó la lágrima de su ojo izquierdo justo cuando caía. En ese momento, se produjeron 2 golpes rápidos antes de que la puerta se abriera inmediatamente después. Oh, doctor Yamanaka. Llegó la voz de una mujer. Son las 2 en punto, hora de sus medicinas.
Y Noichi volvió a mirar la imagen a medio dibujar de lo que ya podía distinguir como una orquídea azul, la flor favorita de su esposa. En un esfuerzo por mantener una cierta cantidad de profesionalismo, tosió y se puso de pie desde su posición en cuclillas, todavía de cara a la pared, mientras se limpiaba la cara. Se inclinó hacia la izquierda y agarró la bandeja de la cama que casi había comido de la cama de su última comida y caminó hacia la salida, sin escatimar a la enfermera que sostenía 2 pequeñas tazas blancas en una sola mirada. Asegúrate de que coma. La enfermera lo vio salir con expresión de tristeza al saber ya del trágico caso. Forzando una sonrisa, continuó para terminar su trabajo asignado. Fuera de su habitación, Inoichi se apoyó contra la pared y usó su mano libre para frotar su rostro. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas no derramadas y la punta de su nariz compartía el color con un suspiro, y frotándose el cuello, se estabilizó y se encaminó a seguir trabajando. De camino a casa, a Inoichi le resultó difícil concentrarse en cualquiera de sus pacientes reales, ya que su hija tenía prioridad sobre todos, por supuesto, porque no podía comunicarse con ella. Puede abrir completamente a desconocidos a los que nunca ha conocido, pero ni siquiera puede conseguir que su propia hija hable. Es un psiquiatra. Se suponía que nada de esto iba a pasar. No entendía cómo pudo haber sucedido hace apenas 3 años. Ella era una niña normal que iba a la escuela, salía con amigos y pasaba tiempo con la familia. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, ella era diferente. Odiaba salir en público y, sin embargo, odiaba estar en casa. Parecía mucho más tensa que recientemente y su comportamiento en la escuela disminuyó drásticamente. Inoichi, por supuesto, se dio cuenta de bastantes cosas, como su falta de sueño y la falta de comidas. Él acababa de asumir que su vida escolar la estaba alcanzando. Eso fue hasta que buscó la ayuda de las 2 personas en las que pensó que podía confiar. Sin lugar a dudas, ella les dijo a sus padres que su nueva casa tenía una historia oscura. Explicó que le habían estado sucediendo cosas extrañas desde que se mudaron. Siendo las personas racionales que son, asumieron que solo estaba teniendo dificultades para adaptarse al nuevo hogar y que eventualmente se calmaría. Al principio, ella les tomó la palabra, ya que nunca antes la habían guiado mal. Esta vez, sin embargo, lo hicieron. Pasaron algunas semanas y las actividades antinaturales continuaron progresando normalmente. Cuando se puso mal, volvió a hablar con sus padres. Cuando lo hizo, estaba absolutamente histérica de miedo. Nunca la habían visto tan asustada, pero, al mismo tiempo, no habían experimentado nada de lo que ella decía estar viendo. En contra de su buen juicio, contrataron a un sacerdote para que viniera a bendecir la casa. A partir de ahí, su mundo cambió efectivamente para siempre. Al estacionarse en su casa de 2 pisos, miró hacia la ventana que una vez estuvo ocupada por su hija, preguntándose qué era lo que podía haberla asustado hasta tal punto que haría lo que hizo unas cuantas veces. Durmió en su habitación en un esfuerzo por captar lo que fuera que ella temía por sí mismo. Siempre se despertaba decepcionado. Y no siempre tuvo una mente imaginativa. Incluso en sus años más jóvenes tenía más de unos pocos amigos imaginarios, pero dejó de mencionarlos cuando llegó a la adolescencia, cuando su vida social despegó. Entonces, ¿qué hace que una niña de 17 años parlotee sobre un fantasma que solo ella puede ver? Verla en el instituto mental todos los días realmente rompió el corazón de Inoichi, tanto que no quería creer ella, él solo, no podía. Frotándose el cuello una vez más, salió del auto y caminó hacia su puerta con el corazón oprimido. Ahora, tenía que decírselo a su esposa, una tarea que se hacía cada vez más difícil cada día. Al abrir la puerta, pudo escuchar el sonido del agua corriendo proveniente de la cocina. Cerró la puerta, se quitó el abrigo y lo colgó del gancho designado. Caminando por el comedor, entró a la cocina silenciosamente para no alertar a la hermosa morena que lava distraídamente los platos. Sus ojos estaban fijos en el jarrón de flores que descansaba sin fuerzas en el techo de la ventana. Inoichi notó a regañadientes el hecho de que su expresión coincidía con la de su hija, a quien había visto antes. Su cabello castaño estaba recogido en un moño apretado sobre su cabeza, y sus ojos marrones apagados y cansados miraban sin pestañear el jarrón. Con un suspiro y un último frotamiento de su rostro, caminó detrás de ella. Sin previo aviso, envolvió sus manos alrededor de su abdomen, recibiendo un grito de sorpresa una vez que se dio cuenta de quién era. Parpadeó para alejar cualquier sueño en el que estaba atrapada y continuó lavando los platos restantes. Oh, Inoichi. ¿Estás en casa?, comentó en un tono de contenido obviamente forzado.
Inoichi extendió la mano y cortó el agua como si le dijera que tenían que hablar, se inclinó hacia adelante y sostuvo su peso apoyando las manos en el borde del fregadero. Inoichi tiró suavemente de sus caderas, diciéndole de forma no verbal que se diera la vuelta a ella, entendió la indirecta y se dio la vuelta con ojos esperanzados pero dudosos. Inoichi podía ver la tristeza descansando en la superficie de sus hermosos ojos marrones, esperando ese último empujón para forzarla a salir. Esta noticia iba a romperle el corazón como lo ha hecho durante los últimos 2 años. Ha llegado al punto en que ella solo llora sin sollozos, sin gemidos de tristeza, nada más que lágrimas vacías como si hubiera perdido la fe. Pudo ver la expresión de tristeza en los ojos de Inoichi e inmediatamente dedujo la noticia por sí misma. Ino no estaba mejor y no había señales de mejora. Una lágrima cayó de su ojo y rápidamente se la secó con la manga de su suéter antes de que pudiera escapar para encontrar algo para distraerse. Inoichi la envolvió en un abrazo. Lo siento, Kiori. Él le frotó la espalda mientras ella envolvía sus manos alrededor de su cintura. ¿Qué se podría decir en una situación como esta? ¿Hubo alguna palabra que pudiera sanar el corazón de una madre que perdió a su hijo? Parecía haber una lista de cosas dulces que decir cuando el hijo de una madre muere, pero ninguna por una situación como esta. Eso es porque no hubo situaciones como esta o no debería haberlo. Volverá con nosotros, sé que lo hará. Kiori dijo susurrando la última parte más para ella que para Inoichi. Eso es lo que decía todos los días, como una oración al mismo Dios. Son personas de fe, pero han estado esperando una respuesta durante demasiado tiempo y la desesperación es tentadora. Kiori acercó la oreja al pecho de su marido, escuchando el sonido adormecido de su corazón latiendo suavemente. Cada latido era relajante con la gentileza de un hombre que ha pasado por más de lo que estaba preparado. Su calidez la cubrió de una manera que ella necesitaba terriblemente. Esa calidez llegó a su fin cuando el timbre de la puerta sonó por toda la casa. Con un suspiro frustrado y cansado, Inoichi soltó a su esposa y se dirigió a la puerta. Kiori siguió justo detrás en interés de quién estaría de visita tan tarde. Al abrir la puerta, un hombre corpulento con una gabardina negra y un pañuelo azul alrededor de la cabeza lo esperaba con una carpeta de vainilla en la mano. «Ibiki. ¿Por qué la visita tardía?», preguntó haciéndose a un lado para poder entrar. Kiori le hizo un gesto hacia el comedor. «Ha pasado de nuevo», dijo simplemente mientras se acercaba y tomaba asiento. Kiori e Inoichi se sentaron frente a él mientras dejaba la carpeta sobre la mesa. Inoichi lo abrió para ver una serie de imágenes impactantes. Un paciente del hospital estaba acostado en su celda acolchada con moretones y laceraciones que cubrían las partes visibles de su cuerpo. Kenji Maada, de 28 años, fue encontrado así en su celda. Su familia ha recibido noticias y ahora exige que solicitemos ayuda externa. ¿Ayuda externa? Genial. Esto se estaba volviendo extremadamente estresante para Inoichi. ¿Qué más quieren? Ya hemos tenido un sacerdote que lo bendiga, dijo con frustración frotándose la sien. Si un sacerdote dice que el niño no muestra signos de una entidad maligna, entonces claramente no hay nada malo en él además del aspecto mental. ¿Un sacerdote?, preguntó Kiori con curiosidad. ¿Por qué necesitaba un sacerdote? El niño fue llevado a la sala hace unos 4 años porque creía que estaba siendo atormentado por su tío. Ibiki explicó revolviendo los papeles. «¿Oh? ¿Fue investigado?», Kiori preguntó sin ver realmente el problema allí. No había necesidad. Inoichi dijo mientras continuaba mirando las nuevas fotos que le traían. Ibiki deslizó los papeles que desenterró hacia Kiori. Su tío había estado muerto durante 8 años. Inoichi terminó. Kiori miró los papeles y se dio cuenta de que eran informes policiales cuando lo trajeron. Tenía moretones y cortes que cubrían su cuerpo al igual que las nuevas imágenes. Las notas de la investigación inicial del primer respondedor indicaron que el niño estaba completamente solo. No había nadie más en la casa. Su madre y su padre habían estado en una cena en ese momento. Cuando llegaron a casa, encontraron a su hijo tirado en el suelo en su estado golpeado y la casa estaba completamente destruida. Lo extraño fue el hecho de que no había absolutamente ningún signo de entrada forzada y todas las demás entradas estaban cerradas, además del frente que, según los padres, estaba cerrado. Cuando regresaron, Kiori se quedó sin palabras mientras le devolvía los documentos a Ibiki. Definitivamente lo clasifica como loco, Ibiki comentó mientras guardaba los papeles en la carpeta. Bueno, entonces, ¿qué pudo haber dejado esas marcas?, preguntó Kiori, no satisfecho con el caso sin resolver. Lo hizo. Muy probablemente, respondió Inoichi mirando las fotos. La mayoría de ellos fueron autoinfligidos. Bueno, en el primer caso, murmuró aún examinando intensamente las nuevas imágenes. Ibiki se puso de pie y caminó alrededor de la mesa para poder ver lo que quería decir. Mira, dijo Inoichi señalando la foto.
Kiori permaneció en su asiento preguntándose qué era lo que estaban mirando por la rápida mirada que le dio hace un segundo. Ya podía decir que era espantosa fuera lo que estaban mirando, ni siquiera quería verlo. Wow, y Vicky comentó en voz baja mientras se frotaba la barbilla. Esto era algo que no había notado en su primera mirada. Bueno, ¿qué piensas de eso? Preguntó mientras se ponía de pie y se rascaba la cabeza. Yo, no estoy seguro. Inoichi admitió mientras dejaba las fotos sobre la mesa. Quiero decir, tal vez su psicosis podría estar aumentando. Dijo en un intento de describir una explicación razonable para esto. ¿A quién llamamos por algo como esto? Preguntó en voz alta sin esperar realmente una respuesta. Intentamos con el sacerdote de nuevo. En realidad, la familia tiene a alguien en mente. Y Vicky dijo hurgando en sus bolsillos. Sacó una tarjeta de visita negra de su bolsillo y se la entregó a Inoichi. La tarjeta solo contenía un número y nada más. En un edificio de apartamentos en ruinas, los pasillos estaban desolados y silenciosos, aparentemente vacíos de toda vida. Había vida, pero todos los que respiraban estaban apilados en el pasillo que conducía a la habitación 219 esperando. Un gruñido ronco, amenazante y profundo resonó por todo el pasillo proveniente de la habitación. Todos se alineaban en las paredes con rostros atemorizados. Nadie movió un músculo mientras oraban por la gracia de Dios, algo que parecía ser la acción correcta a tomar en esta situación. El único sonido era el de cualquier bestia que residiera en la habitación 219. Gritos ahogados y gruñidos frustrados se abrieron paso por las rendijas de la puerta. Un hombre de cabello castaño parado al lado de la puerta parecía estar más angustiado que los demás. Su puño cerrado envuelto alrededor de un rosario tan apretado, sus nudillos estaban blancos. La cruz fue presionada firmemente contra sus labios temblorosos mientras oraba en silencio para sí mismo. Sus ojos se abrieron con un crujido lentamente cuando todo el salón se quedó de repente en silencio. Todos pusieron su atención en la puerta de madera, preguntándose qué pasó. El hombre al lado de la puerta se inclinó hacia adelante tratando de escuchar algo desde adentro. Se escuchó una voz ahogada desde adentro, pero no se entendió. Era la voz de un hombre que aparentemente hablaba con la bestia que había allí antes. El hombre de cabello castaño acercó la oreja a la puerta para escuchar lo que estaba diciendo. Una vez más, la habitación quedó en silencio haciendo que todos esperaran con anticipación. El hombre junto a la puerta casi se aparta de un salto cuando una voz mucho más clara llegó a su oído. Esta voz sorprendió a quienes no estaban realmente al tanto de las circunstancias de esta conmoción. Por lo que sabían, había un viejo dentro que se estaba volviendo loco. Solo por esa razón, la voz que venía de adentro realmente los aterrorizó. «Papá», dijo la voz de una niña probablemente en su adolescencia. El hombre junto a la puerta retrocedió en estado de shock por solo un segundo. Se inclinó hacia adelante en un intento por escuchar mejor. Su mano temblorosa se estiró para tocar la madera como si quisiera atravesar la H. ¿Y Tommy?, preguntó vacilante, temeroso de la respuesta que recibiría. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó la voz con verdadero miedo. Antes de que pudiera responder, la voz del hombre que hablaba con la bestia se dirigió a él con una advertencia. «Satori, esa no es tu hija», dijo con calma. El ahora llamado Satori miró a la puerta con preocupación y una ligera confusión hasta que la voz de sus hijas llegó a su oído una vez más. «Papá, ¿quién es este hombre? ¿Por qué estoy atado?», preguntó sonando mucho más frenética que antes. «Este es uno de sus trucos, Satori. Ignóralo». La voz gritó de nuevo. Pasó un breve momento hasta que el hombre se dirigió directamente al otro ocupante de la habitación. «Di tu nombre», dijo en un tono calmado y exigente. «Papá. Me está tocando», gritó la voz femenina con horror. Los ojos de Satori se abrieron de golpe por miedo a lo que pudiera estar pasando dentro de la habitación. Todo lo que escuchó le dijo que su hija estaba en problemas, pero todo lo que el hombre le dijo que sucedería hace unos minutos estaba sucediendo de manera sistemática. Debería abrir la puerta. Si lo hacía y estaba equivocado, posiblemente podría ponerla en un peligro aún mayor. Si no lo hacía y sus temores eran correctos, entonces se sentiría inadvertidamente responsable de su sufrimiento. «Papá. Por favor. Está tratando de violarme», chilló de miedo. «No». Su voz estaba llena de pánico y acompañada de convincentes gemidos de lo que todos ellos podrían describir como un placer forzado e indeseado. «¿Qué diablos te pasa? Por favor, papi». Satori apoyó la cabeza contra la madera de la puerta, destrozándose mentalmente por lo que debía hacer. Sus ojos estaban fijos con preocupación en el pomo plateado a una pulgada de su mano que sostenía la llave. Una mujer detrás de él estaba confundida sobre por qué este hombre no estaba haciendo algo. «¿Qué diablos te pasa? Ábrelo», gritó mientras sus instintos maternales le gritaban. «Satori. No abras esta puerta».
La voz del hombre desde adentro dijo tranquilamente una vez más sobre el lloriqueo de la chica adentro. Satori apretó los dientes con frustración tratando con todas sus fuerzas de tomar la decisión correcta. Su instinto le decía que no lo abriera, pero su corazón y todos los que lo rodeaban le gritaban que lo hiciera. Con un grito de frustración, puso la llave en la cerradura tratando de empujarla. Con el violento temblor y estremecimiento de su mano antes de meterlo, lo dejó caer al suelo. Inclinándose para recogerlo, cayó sobre su trasero por el inesperado regreso de la voz aparentemente demoníaca. Abra la puta puerta, fucker. O la romperé. Con eso, el complejo de apartamentos estalló en un caos total. El suelo debajo de ellos temblaba, el polvo del techo caía continuamente y todos se echaban al suelo o volvían a sus habitaciones para cubrirse. Sin embargo, Satori estaba clavado en su trasero a unos metros de la puerta. Sus ojos estaban fijos en la madera que se agrietaba frente a él. Desde el interior de la habitación, podía escuchar objetos que se arrojaban al azar y el sonido de la bestia lanzando maldiciones hacia todos y cada uno. Debajo de los frenéticos sonidos de la devastación, podía escuchar al hombre dentro hablando en un idioma no identificable lo suficientemente alto como para que la entidad que gritaba lo escuchara. Satori se levantó y comenzó a arrastrarse tímidamente hacia la puerta para escucharlo, pero antes de que llegara, todo se detuvo, excepto por la bestia que ahora estaba haciendo un fuerte grito. Cuando aparentemente se quedó sin aliento, Satori pudo escuchar su respiración pesada y al hombre susurrando algo frenéticamente pero tan tranquilo como siempre. Hubo un ataque de tos que progresivamente se hizo más y más ligero hasta que fue una mujer joven que tose con vehemencia. Cuando se calmó, pasaron unos momentos tentadores hasta que la puerta se abrió con un clic. Se abrió para revelar a un hombre rubio con ojos azul oscuros. Estaba vestido con una chaqueta negra de cuello de tortuga que dejó abierta dejando al descubierto la camiseta blanca. Debajo llevaba unos pantalones cargo color beige de color khaki y un par de botas negras. Su expresión facial se convirtió en una de agotamiento. Tenía bolsas pesadas debajo de los ojos y su piel parecía un poco pálida. Satori miró más allá de este hombre para ver a su hija sentada en el suelo rodeada por un charco de algún tipo de líquido negro. Ella estaba sosteniendo su pecho mientras lloraba a través de su sonrisa claramente llena de alegría por la limpieza de su cuerpo. Satori parecía estar listo para correr hacia ella, pero una mano en su pecho lo detuvo en seco. El rubio lo miró a los ojos y extendió la mano como si esperara algo. Satori pareció confundido por una fracción de segundo hasta que finalmente se dio cuenta. Sacó su billetera y la revisó por un segundo. Sacó una tarjeta negra con un número de teléfono, se lo entregó y el hombre se hizo a un lado para permitirle pasar. Luego, el hombre recorrió el pasillo y se cruzó con los rostros asombrados de los otros residentes. Lo vieron irse por un segundo hasta que su atención se centró en el abrazo conmovedor y lloroso que tenía lugar en la puerta, ahora abierta. Inmediatamente todo el edificio se sintió mucho más ligero. El rubio salió del complejo de apartamentos y se sumergió en la lluvia de camino al estacionamiento. Sacó un litro de metal del bolsillo de su chaqueta y prendió fuego a la tarjeta negra que tomó de Satori. Cuando las llamas golpearon la tarjeta, la naranja inmediatamente se convirtió en un color blanco como la nieve y la tiró sobre su hombro. La tarjeta en llamas aterrizó en un charco en la acera y continuó ardiendo hasta que no fueron más que unas pocas cenizas flotando en el agua marrón turbia. El hombre se dirigió a un Dodge Charger negro y entró. Antes que nada, sacó una caja de cigarrillos de su bolsillo y encendió uno colocándolo suavemente en su boca. Inspirándolo lentamente, lo sacó y sopló el humo en el aire con la cabeza inclinada hacia atrás con cansancio. Su teléfono sonó efectivamente matando el pequeño momento de paz. Volviéndose a meter el cigarrillo en la boca, respondió. Sí. Dijo respondiendo rotundamente a la persona que llamaba. Hola, ¿hay un señor Naruto Uzumaki? Hablando, dijo en conformación. Oh, está bien. Bueno, mi nombre es Dr. Inoichi Yamanaka. Trabajo en el hospital mental Green Leaf en Konoha y tenemos un joven aquí llamado Kenji Maada. Parece creer que está siendo atormentado por algún tipo de fantasma o algo así, no lo sé. Pero su familia está solicitando ayuda. Inoichi explicó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto, ignorando la evidente diversión en la voz del hombre mientras tomaba otra calada de su cigarrillo. Bueno, hace apenas unos días, lo encontraron dentro de su celda, cubierto de laceraciones que parecían haber sido autoinfligidas, pero su familia no lo cree. Inoichi trató de explicar. Naruto dio otra calada y golpeó las cenizas en el cenicero. ¿Ha contactado a un sacerdote? Preguntó. Lamentablemente, sí. Me dijo que todo estaba revisado, así que realmente no veo cuál es el problema. Sin embargo, su familia parece creer que está siendo atormentado por el alma de su difunto tío. Ellos son los que han solicitado sus servicios. Bien, puedo venir a echar un vistazo. Puedo estar allí la semana que viene.
respondió mientras cortaba su auto. Mire señor, los Maada son buenas personas, así que si esto es algún tipo de estafa. Naruto se rió entre dientes por la nariz. Que tenga buenas noches, Dr. Yamanaka. Colgó antes de recibir una respuesta y se fue. La mayoría de los otros capítulos serán más largos que este. Por favor, créame. Capítulo 2. Vamos Ibiki, ¿de verdad crees que esto va a funcionar? Quiero decir que ya hemos probado con un sacerdote. Dijo Inoichi mientras caminaban por los pasillos del hospital. Estaba hojeando el archivo de Kenji Maada como último control para asegurarse de que tenía todo lo que necesitaban. Bueno, no lo sé. Al parecer, uno de los miembros de la familia ha visto al tipo en acción. Dice que es legítimo. Ibiki respondió, ¿en realidad? Preguntó sarcásticamente. ¿Y crees todo esto? Ibiki lo miró. ¿En qué? ¿Fantasmas? Preguntó recibiendo una mirada de confirmación. ¿Por qué no? Quiero decir, es tan imposible. Tu propia hija, aunque comenzó hasta que Inoichi se detuvo de repente. Déjala fuera de esto. Dijo en un tono exigente. Está bien, cálmate. Ibiki dijo calmando la situación. Solo digo que puede que no sea tan loco como crees. Sí, claro. Inoichi respondió sarcásticamente mientras rodaba los ojos. Inoichi había estado temiendo este día desde que llamó al hombre. Para él, era una pérdida de tiempo para todos. Si un sacerdote no pudo ayudar al niño, ¿por qué debería creer que este tipo podría? Para él, era una estafa en la que la familia de Kenji estaba entrando directamente si querían desperdiciar su dinero. Que así fuera no fue su problema. Los dos finalmente llegaron al escritorio de los recepcionistas, donde les dijeron que el tipo estaba esperando a primera vista. Inoichi ya dudaba del hombre por su breve conversación. Había asumido que el chico tenía al menos unos 35 años. El niño no era mayor que Inoi, parecía tener entre 20 y 21 años. El chico vestía un par de jeans negros, una camiseta blanca, una chaqueta de cuero negra y un par de botas negras. Inoichi podía ver las bolsas debajo de sus ojos desde la distancia. Un cigarrillo, sin encender, colgaba entre sus labios, mientras lanzaba un litro de metal entre sus dedos. Hola. Dijo Ibiki de manera amistosa. Tú debes ser Naruto. Yo soy Ibiki. Dijo extendiendo su mano. Sí señor. ¿Cómo está? Respondió estrechando la mano del hombre a modo de saludo. Bueno, un poco estresado recientemente. Ibiki respondió. Muy comprensible. Dijo Naruto asintiendo mientras miraba a Inoichi, quien parecía estar examinándolo. Señor Yamanaka, supongo. Dijo extendiendo su mano. Inoichi dudó por un segundo antes de estrechar su mano. Sí. Bienvenido a Green Leaf. Gracias por tenerme. Respondió la familia del niño en camino. Preguntó Naruto mientras miraba el paisaje a su alrededor. Sí, recibí una llamada del señor Amada hace apenas unos minutos. Dice que faltan como media hora. Inoichi respondió aún mirando al niño con sospecha. Bueno, ¿te gustaría repasar parte de la información en el camino? Ibiki preguntó entregándole la pila de carpetas. Por supuesto. Naruto respondió tomando los archivos y abriendo el primero. Si puede seguirme, lo llevaremos al señor Kenji Maada. Inoichi dijo perezosamente mientras se frotaba el sueño de los ojos. Naruto simplemente asintió mientras leía el archivo y seguía a los dos hombres. Estaba revisando algunas de las fotografías, así como las muchas solicitudes de Kenji y algunas de las notas que Ibiki tomó durante sus sesiones. ¿Cómo terminó exactamente aquí? Bueno, hace unos años, lo encontraron en su casa, solo, con múltiples laceraciones cubriendo su cuerpo. Ibiki explicó. Kid dijo que su tío lo estaba atormentando, pero que había estado muerto unos años antes. La mayoría de las marcas estaban clasificadas como autolesiones, así que por su seguridad, lo enviaron aquí. Naruto sacó las fotos de cuando el niño fue admitido por primera vez. Definitivamente parecían autoinfligidos. De hecho, todas las marcas parecían así, todos menos uno que no podría haberse hecho a sí mismo, especialmente con el estado en el que se encontraba. Fue un rasguño largo y profundo que se extendió por su espalda justo en el centro. ¿Sus episodios son provocados por algo? Preguntó. Sí, en realidad. Sonido. Kenji ha expresado su urgencia de ser puesto en confinamiento solitario. Ahí es donde ha estado durante los últimos 2 años, y los únicos 2 incidentes que ha tenido fueron convenientemente cuando pasamos por su habitación con algunos de los más verbales. Pacientes, Ibiki explicó una vez más. Sin embargo, no es raro que algunos de nuestros pacientes se activen con el sonido. Inoichi dijo en un tono algo frustrado. Sí, pero también actúan al azar unas cuantas veces. Los episodios de Kenji solo ocurren cuando se pone demasiado fuerte.
Ibiki declaró dando un poco más de información. Dijo Naruto para hacerle saber a Ibiki que estaba escuchando cómo son sus sesiones. Preguntó Naruto mientras Ibiki una vez más comenzaba a describir lo que le habían pedido. Naruto cerró los archivos y simplemente miró alrededor del pasillo. Sus ojos se posaron en Inoichi. Podía decir que el tipo no creía en estas cosas, no importa a dónde fuera, siempre había al menos un chico como él, así que estaba acostumbrado. Mientras lo miraba, notó cuando Inoichi desaceleró un poco su paso y cómo sus ojos estaban fijos en una puerta específicamente antes de que pasaran. Inoichi se volvió y miró hacia adelante en un intento de parecer que no estaba mirando. Sintiéndose curioso, Naruto miró dentro de la habitación justo cuando pasaban. En el interior, miró a una joven rubia que parecía estar comiendo mientras miraba hacia la puerta. Sus ojos estaban fijos firmemente en el borde inferior de la ventana por la que estaba mirando como si fuera una señal. Sus ojos se encontraron azul oscuro. Miró brevemente a azul claro. Sus pálidos azules lo miraron mientras pasaban frente a su puerta. Lo que fuera que le interesaba pareció remitir mientras miraba hacia el borde inferior de la ventana y continuaba comiendo como si nada. Cogió su bandeja y siguió comiendo. Su expresión permaneció en su estado pálido. Al abrir la puerta, Naruto, Ibiki e Inoichi entraron en la habitación de Kenji Maada, el adolescente de cabello castaño y ojos negros. El niño estaba sentado en una silla en el centro de la habitación con una camisa de fuerza, sujetando sus brazos alrededor de su cuerpo. En sus oídos, un par de tapones para los oídos. Murmuraba en voz baja rápidamente mientras sus ojos se movían inquietos por el suelo. A primera vista, definitivamente parecía pertenecer aquí. Para Naruto, eso no fue suficiente. Él pidió los tapones para los oídos y la camisa de fuerza. Dijo Ibiki. Naruto asintió y caminó por la habitación para sentirlo. Miraba a su alrededor como si buscara algo específico. Inoichi lo miró con atención, sintiendo como si tal vez él también perteneciera aquí. Sí, no estoy seguro de lo que estás buscando, no encontrarás nada más que paredes blancas. Naruto lo detuvo levantando una mano hacia él cuando aparentemente escuchó algo. Podía oírlo. Se acercó a Kenji, quien todavía tenía que mirar a nadie. Estaba escuchando atentamente el murmullo. Lo hace todo el día. Inoichi dijo mientras se cruzaba de brazos para él. Naruto estaba buscando alguna razón para soplar humo. Era una estafa obvia y los Hamada fueron tontos por creer en esto. Naruto estaba en cuclillas justo al lado de Kenji, escuchando lo que estaba diciendo. Sus ojos se entrecerraron con sospecha cuando luego se volvió hacia el adolescente. Ibiki e Inoichi miraron con curiosidad. Naruto rió levemente por la nariz y se puso de pie. Parece que tenemos que hacerlo ahora, dijo caminando hacia la puerta. ¿Hacer qué?, preguntó Inoichi mientras él e Ibiki lo seguían. Necesita un exorcismo. Está poseído, explicó tan casualmente como siempre mientras caminaban por el pasillo de regreso al área de recepción. Bueno, ¿qué necesitamos?, Ibiki preguntó preocupado. Necesito un espejo, un altavoz y 2 pares de manos adicionales, dijo caminando más rápido que antes. Oh, espera. ¿Hablas en serio?, Inoichi preguntó agarrando al chico del brazo y dándole la vuelta. ¿Poseído? ¿Estás loco?, dijo en un tono muy incrédulo. Consigue lo que necesito y lo descubrirás, dijo Naruto simplemente mientras se giraba y seguía caminando. Inoichi solo miró su forma en retirada durante una fracción de segundo hasta que negó con la cabeza y se volvió a la derecha. Estaban justo enfrente de la puerta de Ino. Se sorprendió al verla mirarlo a los ojos por un segundo antes de volverse para mirar el borde inferior de la ventana. Inoichi suspiró y fue a buscar lo que necesitaba. Ibiki e Inoichi estaban junto a la puerta de Kenji Hamada con los objetos solicitados: un espejo de pie que encontraron en una habitación que usaron para almacenamiento y un altavoz de su sala de orientación que se utilizó para dirigir a los empleados entrantes. Estaban discutiendo sobre qué iba a suceder exactamente. Inoichi afirmando con vehemencia que estaba loco e Ibiki tratando de convencerlo de que le diera una oportunidad. Su conversación se interrumpió cuando Naruto dio la vuelta a la esquina con un cubo de pintura en la mano izquierda, una sábana blanca debajo de la axila, una biblia y un mazo colgando de su hombro derecho. ¡Woa, woa, woa! ¿Qué demonios?, Inoichi exclamó bajando el pesado altavoz. ¿Qué tipo de exorcismo es este? No puedo dejar que traigas eso aquí. Naruto lo ignoró y empujó la biblia sobre su pecho. Créanme cuando digo que es necesario, dijo mientras intentaba pasar junto a él. Aférrate, Inoichi dijo poniéndose frente a él de nuevo. ¿Necesitado para qué?, preguntó. Ese niño morirá hoy si no hacemos esto ahora, Naruto explicó en un tono casual. ¿Y cómo lo sabes? Habla polaco, dijo sorprendiendo a los dos. Él está diciendo, sácalo una y otra vez. Le entregó la hoja a Ibiki. ¿Y qué? El chico afirmó que era su tío. Hasta donde yo sé, no tiene polaco en su familia, respondió Inoichi.
Hay algo dentro de él, y no es su tío. Dijo Naruto rodeándolo y abriendo la puerta, le indicó a Inoichi que conectara el altavoz a su teléfono y colgara la Biblia. Hizo que Ibiki sostuviera el espejo a 10 pies de distancia de Kenji mientras él abría la lata y luego cubrió todo con pintura negra y se aseguró de que aún funcionara como un espejo, solo un espejo negro. Inoichi gritó mientras le quitaba los tapones para los oídos a Kenji: dame algo de música. Los ojos de Kenji se abrieron de puro miedo mientras miraba a Naruto suplicante. Inoichi puso una canción de rock muy fuerte de la lista de reproducción de Naruto. Puso el altavoz al máximo volumen y miró para ver qué pasaba. Para sorpresa de Inoichi, Kenji soltó un chillido muy violento, como si realmente estuviera sufriendo. Inoichi miró de un lado a otro entre el hombre aullante y Naruto preguntándose qué iba a hacer. Para su confusión, solo estaba parado allí mirándolo. Miró a Ibiki, que sostenía la sábana con los ojos sin pestañear mirando a Kenji. Nadie estaba haciendo nada para ayudar al tipo. Vio como Kenji se sacudía y se retorcía tratando de liberarse de su camisa. De fuerza aún más sorprendente, en realidad lo rompió. Inoichi corrió hacia él, pero se detuvo cuando Naruto le tendió la mano, le gritó algo que no pudo oír antes de volverse hacia Ibiki y gritar algo más. Ibiki le dio una expresión confusa tratando de entenderlo. Naruto hizo gestos hacia el espejo y la sábana que Ibiki de alguna manera entendió. Cogió la sábana blanca y la puso sobre el cristal. Naruto luego corrió hacia Inoichi quitándose el cinturón y le hizo un gesto para que lo hiciera también. Corrió hacia Kenji y lo empujó hacia abajo en la silla. Usó su cinturón y lo ató al reposabrazos. Inoichi hizo lo mismo con el suyo. Naruto asintió y le indicó que retrocediera. Inoichi se volvió hacia Ibiki con una mirada interrogante. Para su sorpresa, Ibiki estaba mirando a Kenji en lo que solo podía describirse como una mirada de horror. Se volvió e inmediatamente cuestionó todo lo que le habían dicho. Era Kenji, pero no se parecía a Kenji. Sus ojos, una vez marrones, ahora estaban completamente negros alrededor, sin pupila, sin iris, solo dos brillantes orbes negros, mirando a Naruto con puro odio. Lo que fue aún más horrible fueron los cortes que brotaban de su cuerpo al azar. Inoichi suele ser alguien que intenta encontrar una explicación razonable para todo lo que encuentra, pero esto es simplemente inexplicable. Miró a Naruto preguntándose qué iba a hacer ahora que podía ver que era real. Se preguntaba qué estaba haciendo al permitir que esto continuara. Naruto estaba parado ahí mirándolo con el mazo colgando de su hombro derecho mientras encendía un cigarrillo con su mano izquierda. Dando una calada, sopló el humo por un lado de la boca para poder sostener el cigarrillo entre los labios. Buscó en su bolsillo izquierdo y sacó una cadena de oro. Al final había un crucifijo. Acercándose al gruñido y aspecto animal de Kenji, colgó la cadena a 1 pulgada de su rostro. Recibiendo un silbido de confirmación, asintió y se volvió hacia Inoichi señalando la Biblia en su mano. Inoichi se lo tiró para no querer acercarse demasiado a la actividad antinatural. Naruto se puso en cuclillas y se inclinó hacia adelante con la cabeza del mazo en el suelo. Soportando su peso, levantó el libro para leer mentalmente el pasaje. Cuando lo obtuvo, cerró la Biblia y la dejó en el suelo. Se sacó el cigarrillo de la boca y comenzó a recitar el pasaje que acababa de leer en otro idioma. Inoichi y Ibiki no tenían idea de lo que dijo, pero pareció obtener una reacción de lo que sea que estaba controlando a Kenji. Mientras hablaba, se abrió la puerta. Entró una pareja de aspecto anciano con una enfermera. Kenji, ¿qué está pasando?, preguntó la anciana frenéticamente. Inoichi llamó la atención de las enfermeras y le dijo que la sacara de la habitación. La enfermera hizo lo que se le ordenó y los acompañó a salir. Mientras la mujer preguntaba frenéticamente qué estaba pasando, Naruto continuó el cántico durante unos segundos hasta que el cuerpo de Kenji pareció burbujear en su pecho. Para Inoichi parecía como si unas manos estuvieran tratando de salir. Eso parecía ser lo que Naruto estaba buscando mientras se ponía de pie. Kenji comenzó a agitarse y a gritar aún más violentamente que antes. Naruto se dirigió hacia el espejo y se metió casualmente el cigarrillo en la boca. Ibiki se paró del otro lado sosteniendo el borde de la sábana lista para sacarla. Inoichi miró hacia la puerta y la vio crujir al abrirse de nuevo. La madre de Kenji estaba tratando de empujar a la enfermera para que llegara hasta su hijo, que gritaba luchando contra su miedo. Inoichi caminó alrededor de Kenji manteniendo el mayor espacio posible entre Kenji y él. Al llegar a la puerta, rápidamente explicó la situación a los Hamada y les dijo que tenían que esperar afuera. Pelearon con él todo el tiempo hasta que 2 enfermeros llegaron caminando por la esquina. Les indicó que los mantuvieran fuera de la habitación y asintieron. Inoichi cerró la puerta y se volvió para ver a Naruto de pie junto al espejo cubierto con el mazo listo. Inoichi se quedó en su lugar y vio como Naruto asentía hacia Ibiki. Ibiki sacudió la sábana. Lo que vio Inoichi realmente lo sacudió hasta la médula. En la silla que se suponía que debía estar Kenji había una criatura de aspecto espantoso sin ojos. Era una especie de cuerpo descompuesto de un médico. Su cabeza fue cortada justo encima de su nariz y su boca permaneció abierta.
La criatura se volvió lentamente hacia el espejo y miró directamente a Inoichi y incluso sin ojos, se puso de pie lentamente y comenzó a caminar hacia el espejo justo antes de que llegara a la superficie. Naruto balanceó el mazo lo suficientemente fuerte como para romperlo por completo. La habitación quedó en silencio mientras Kenji hiperventilaba como si acabara de salir a la superficie tras haberse ahogado. Inoichi y Vicky estaban completamente blancos por el miedo y la confusión, no estaban 100% seguros de si en realidad solo presenciaron este evento sobrenatural. Naruto, por otro lado, encendió otro cigarrillo mientras se acercaba a Kenji, se puso en cuclillas frente a él y susurró algo en voz baja. Kenji parecía indignado por cualquier cosa que dijera. Naruto se apartó del camino y Kenji vomitó un líquido negro frente a sus pies. Naruto se acercó al todavía sorprendido Inoichi con una expresión en blanco. ¿Todavía crees que estoy loco?, preguntó sarcásticamente mientras pasaba junto a él y salía por la puerta permitiendo que los Hamada entraran. Inoichi miró a Ibiki que todavía sostenía la sábana confundido, cubierto de sudor. No lo dijo, pero Inoichi sabía que Ibiki le estaba preguntando si eso acababa de pasar. Inoichi no respondió a la pregunta no formulada, solo miró el espacio entre sus pies, aún tratando de darle sentido al evento antinatural. Es cierto, a primera vista, pensó que el rubio estaba completamente loco. Ahora, lo vio. Entrando en su camino de entrada, el rostro de Inoichi aún transmitía una mirada de sorpresa, miedo y confusión. Todo en uno apagó el coche y se recostó en su asiento mirando fijamente la parte superior del volante. Su mente estaba corriendo a través de cada pensamiento que lo atravesaba. Los fantasmas eran reales. No lo podía creer, no podía creer nada de esto. La nueva evidencia encontrada iba completamente en contra de todo lo que le habían dicho a lo largo de los años. Incluso como hombre de Dios, en realidad no creía que los fantasmas fueran reales. Hasta ahora no miró hacia la ventana de la habitación de Ino solo, preguntándose. Al entrar en su casa, se inclinó hacia atrás para cerrar la puerta y se quedó allí mirando al suelo todavía perdido en sus pensamientos. Kiori vino caminando por la esquina limpiándose las manos. Inoichi, ¿cómo estuvo?, preguntó muy ansiosa por escuchar cómo resultó el trabajo de Waki. Inoichi se quedó sin palabras mientras dejaba caer sus cosas y envolvía a su esposa en un abrazo repentino. Kiori envolvió sus brazos alrededor de él también con una mirada inquisitiva en su rostro. Inoichi se apartó y la miró a los ojos mostrando su expresión preocupada. Kiori pareció confundido una vez más mientras trataba de hablar. Las palabras se negaron a salir de su boca. No es que pudiera formarlos perfectamente dentro de su mente. De todos modos, Kiori se preocupó, nunca lo había visto tan conmocionado. Ella le frotó la espalda de una manera reconfortante. ¿Qué ocurre? Inoichi todavía no tenía palabras por el momento. ¿Pasó algo? Para su sorpresa, Inoichi simplemente envolvió sus brazos alrededor de ella, atrayéndola en un fuerte abrazo. Ella estaba confundida, pero aceptó el gesto de todos modos. A partir de ahí, Kiori hizo un par de tazas de café y se sentó con Inoichi en la mesa. En ese momento, Inoichi tuvo tiempo de aceptar lo que vio y lo que quería decirle. Explicó la experiencia sobrenatural con extremo detalle. No dejó nada, incluidos sus pensamientos. En todo momento era bastante obvio que Kiori estaba conmocionado, tal vez un poco incrédula, pero la forma en que Inoichi habló al respecto la hizo cuestionar su negación. Fue solo esta mañana que él mismo tampoco lo creyó. Inoichi, no podía expresar lo loca que sonaba la historia en términos que no la harían parecer como si no le creyera. Parecería que no tenía que hacerlo. Lo vi, Kiori, lo vi. Podía decir que ella no le creía, podía saberlo solo por su lenguaje corporal. Caminando de regreso al hospital con un par de pantalones cargo marrones, botas negras, una camiseta blanca debajo de una chaqueta negra con cuello de tortuga y una mochila negra colgada a la espalda, Naruto fue inmediatamente recibido con entusiasmo por Inoichi. Sorprendentemente, Naruto. Oye, lo lograste, dijo estrechándole la mano de forma un poco agresiva para calmarse cuando se dio cuenta exactamente de lo extraño que debió haber visto a su personal. Hola Inoichi. Es un placer verte de nuevo, dijo cortésmente dándole una mirada interrogativa y notando el archivo en su otra mano. Inoichi lo ignoró y continuó. Lo acompañó por el pasillo al que fueron el día anterior, asintiendo con la cabeza a la recepcionista en su camino. Así que te he llamado aquí porque ves, una paciente fue traída al asilo hace unos años porque bueno ella HMH. Dijo Inoichi tosiendo en voz baja en su mano libre, tratando de explicar mientras pasaban por oídos indiscretos. Ninguno de su personal sabía realmente la razón por la que Ino estaba en este lugar. Hasta donde ellos sabían, ella tenía un colapso mental debido a una acumulación extrema de estrés. Afortunadamente, Naruto parece haber estado en esta situación antes. Entiendo, doctora Yamanaka. No me habría llamado si hubiera pensado que tenía gripe.
Naruto dijo extendiendo su mano para recuperar el archivo de sus manos. Inoichi asintió con entusiasmo y le entregó los archivos. Naruto lo leyó tratando de memorizar su contenido de antemano. Leyó el nombre del paciente y miró a Inoichi al darse cuenta, cuando lo conoció por primera vez, supo que había algo raro en el rubio. Volvió a mirar el archivo y lo leyó. Notó las marcas negativas que recibió en cada una de las sesiones, a veces con Inoichi, a veces con otros médicos. Leyó la descripción de sus actividades diarias que se limitaban a pintar, comer y ver la lluvia. Cuando llegó a la descripción de cómo terminó aquí, se detuvo en seco para poder releerla. Inoichi dejó de caminar mientras se giraba para encontrarse con la mirada interrogante de Naruto. Se aclaró la garganta y se hizo a un lado, permitiendo que pasaran las dos enfermeras, que venían de la dirección opuesta. Antes de continuar, ella es de esta manera, dijo incapaz de encontrar las palabras. Naruto solo lo miró sospechosamente con una expresión ilegible. Cerrando el archivo, parpadeó un par de veces antes de seguirlo el resto del camino. Llegaron a la habitación 212 e Inoichi se detuvo. Se asomó por el grueso cristal de la ventana de la puerta para ver a Ino en su posición habitual cuando no estaba comiendo, de espaldas a la puerta. Un nuevo lienzo en el caballete frente a ella. Ya estaba a medio terminar su pintura de la orquídea azul. Estaba ahora perdida entre la pila interminable de imágenes olvidadas que se apilaban casi hasta el techo. Naruto se paró junto a él observando cómo Ino trabajaba sin palabras y casi inmóvil en una pintura. Entonces, ¿esta era tu hija, preguntó Naruto de repente, sacando a Inoichi de sus pensamientos preocupados. Miró a su compañera rubia, preguntándose si había conocido a Ino antes. La última vez que estuve aquí, esta fue la única habitación en la que te molestaste en mirar de camino a Kenji. Naruto explicó. Inoichi suspiró y se volvió hacia Ino. No ha hablado en 3 años. Dijo de repente. Ella no ha mostrado ningún tipo de reacción en 3 años enteros. Inoichi ya no pudo encontrar las palabras que expresaban su desesperación. Naruto no parecía necesitarlos, puso su mano sobre su hombro y le dio un asentimiento tranquilizador. Las palabras de consuelo no pronunciadas recibidas, Inoichi asintió en respuesta. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Tú necesitas hablar con ella o algo? Yo podría, comenzó, siendo detenido por Naruto. No. Dijo simplemente. ¿Dónde exactamente comenzaron sus episodios? Preguntó con curiosidad. Inoichi lo pensó por unos momentos. En nuestra casa. Respondió, mirando la espalda de su hija, con algo de remordimiento, prometiendo mentalmente lo que siempre hizo. Él la recuperaría esta vez, con ayuda. Por favor, créame. Capítulo 3. La mesa de la cena estaba extrañamente silenciosa, con Inoichi y Naruto sentados en lados opuestos de la mesa y Kyori ocupando uno de los dos adyacentes en el medio. El silencio fue devorado por el sonido metálico de sus utensilios de metal contra los platos de vidrio mientras comían la comida que les habían preparado. A su llegada, la comida ya estaba completa, por lo que tuvieron poca conversación más que sus nombres. Kyori parecía tener una pregunta en mente, pero el silencio estaba devorando la poca confianza que tenía para hacerla. Mirando a su invitado, tuvo que decir que era un joven bastante atractivo, demasiado atractivo para estar en el trabajo en el que estaba. O quizás demasiado joven para mezclarse con estas cosas. Entonces, Naruto. Finalmente gritó, cansada del silencio. ¿Eres un sacerdote? Preguntó con cautela, no queriendo ofenderlo de ninguna manera. Naruto negó con la cabeza. No señora, no lo soy. Respondió. Oh, lo siento. Ella se disculpó rápidamente. Entonces, ¿qué eres exactamente? Si puedo preguntar. Kyori. Inoichi llamó en un tono autoritario. Naruto lo despidió. No, está bien. Se reclinó en su asiento y pareció reflexionar sobre su respuesta. Solo soy un chico al que le gusta ayudar. Kyori no parecía muy satisfecho con eso. Le dio a Inoichi una mirada extraña antes de tomar otro bocado de su comida. Antes de que llegara a su boca, se volvió hacia él rápidamente. Entonces, espera. ¿A qué te dedicas? ¿Como en el trabajo? Naruto masticó el resto de su comida. Bien, esto. Respondió casualmente. Oh, esto. Entonces, ¿cuánto nos va a costar esto? Kyori. Inoichi llamó de nuevo. No tenemos mucho dinero. No sé lo que Inoichi prometió pagarte, pero estoy seguro de que no lo tenemos. No dejes que la casa te engañe, no somos tan ricos. Dijo en un tono brusco. Naruto rió sin emoción y miró su plato. No es ningún cargo, señora Yamanaka. Respondió. Mi servicio es gratuito. Aclarándose la garganta, Inoichi se limpió las comisuras de la boca con una servilleta. Lo siento, Naruto. Dijo sinceramente. ¿Para qué? Kyori intervino rápidamente. Solo estaba preguntando. Lo siento si salí como un grosero, señor Uzumaki. Es solo que, he leído sobre tipos como usted.
¿Chicos como yo?, preguntó con curiosidad. Kiori asintió, masticando el bocado de comida en su boca. Ustedes lindos universitarios que se involucran en este tipo de estafas, estafando a gente rica y desesperada con cualquier servicio que necesiten. Kiori, eso es suficiente. Inoichi demandó. Naruto una vez más lo despidió. Él le sonrió y se reclinó en su asiento, tratando de encontrar las palabras para hablar con esta mujer. Bueno, para empezar, ya no estoy en la universidad. Él afirmó. Pensé que tenías 21. Ella gritó como si lo hubiera pillado mintiendo. Respondió. Me gradué con una maestría en escritura cuando tenía 19 años. Ella pareció un poco sorprendida e impresionada por eso. Wow, ¿entonces eres una especie de niño genio? Ella preguntó. Sacudió la cabeza. No. Solo alguien que no tiene mucho más que hacer que la escuela. Respondió. Trabajé durante 2 veranos, básicamente reduciendo 6 años de escuela a solo 2. Kiori asintió con aprobación. Entonces, ¿eres escritor entonces? Ella preguntó. Volvió a negar con la cabeza. Puedo escribir, pero no he escrito nada. Entonces, eres un lo siento, estoy confundido. Dijo con una falsa risa sacudiendo la cabeza. ¿Cómo obtienes tu dinero? De ese lindo auto afuera. Yo diría que tienes dinero, pero si no cobras por tus servicios, ¿de dónde sacas ese tipo de efectivo? Esta vez, Inoichi permaneció callado. En realidad quería escuchar eso también. Naruto masticó su comida y lo pensó. Bueno, el dinero nunca ha sido un problema. Dijo dando algún tipo de respuesta. Kiori parecía estar a punto de preguntar más, pero Inoichi la detuvo. ¿Sabes? Naruto, no importa. Pido disculpas por la lengua urgente de mi esposa. Estamos dispuestos a aceptar cualquier ayuda que podamos conseguir. Dijo, más a Kiori que a Naruto. ¿Dijiste que te gustaría ver su habitación?, preguntó. Naruto asintió y se secó la boca. Le sonrió a Kiori mientras se ponía de pie. Gracias por la deliciosa comida, señora Yamanaka, estaba muy bien preparada. Lo felicitó, recibiendo una sonrisa forzada y un gesto de agradecimiento. A partir de ahí, la cena incómoda llegó a su fin y Naruto e Inoichi subieron las escaleras. Basau, tendrás que disculpar a mi esposa, dijo Inoichi, mientras subían las escaleras. Solo han sido un par de años difíciles, solía mirar todo eso de posesión cuando se llevaron a Ino. Dijo mucho para sorpresa de Naruto. Años en los que le dije que era una tontería parecían pasar factura. Llegaron al segundo piso y por el pasillo hasta la antigua habitación de Ino. Inoichi la abrió y se hizo a un lado para que Naruto pudiera entrar. Su primera impresión fue que definitivamente era una habitación para una niña. Todo en tonos morados, paredes de color púrpura claro, un juego de cama de color púrpura más oscuro, un escritorio de color púrpura. Realmente no fue difícil distinguir su color favorito, eso es seguro. ¿Necesitas algo más?, Inoichi preguntó detrás de él. Naruto negó con la cabeza y dio un paso adentro. Tan pronto como lo hizo, recibió un olor muy distinto que no podía ubicar exactamente. Le resultaba familiar, pero muy débil. Mientras entraba tranquilamente, no se dio cuenta de que Kiori estaba ahora de pie junto a Inoichi, aparentemente queriendo juzgar esta pequeña actuación de ella misma. Naruto continuó, permitiendo que las puntas de sus dedos recorrieran suavemente la superficie de su escritorio. Tenía los ojos cerrados, pero atravesaba la habitación con facilidad, como si hubiera estado aquí 1000 veces antes. Las yemas de sus dedos finalmente se deslizaron del borde del escritorio y casi instantáneamente, sus ojos se abrieron de golpe y dejó de caminar. ¿Qué te dijo cuando te pidió ayuda?, preguntó, sin volverse para mirarlos. Inoichi dio un paso más. Ella, bueno, dijo que algo estaba pasando en la casa. Él explicó. Realmente no recuerdo exactamente. Naruto asintió y continuó caminando hacia el otro lado de su cama. Se detuvo en la ventana. Se quedó mirando algo afuera por un segundo antes de darse la vuelta. ¿Ha intentado contactar a los dueños anteriores?, preguntó caminando de regreso. Inoichi negó con la cabeza. No, en realidad era una casa de fraternidad para el colegio comunitario. Naruto asintió. ¿Una casa de fraternidad, preguntó en voz baja mientras caminaba más lejos. Háblame de Ino, dijo bruscamente, para gran confusión de Kiori e Inoichi. Antes de que le preguntaran qué quería saber, especificó cómo era ella antes del incidente. Antes de que te mudaras aquí. Kiori en realidad decidió responder, ya que se había calmado un poco por el fiasco de la cena. Era una chica tan dulce, amante de la diversión, dijo con reminiscencias. Le encantaba ir de compras y salir con amigos. Era como cualquier otra chica de su edad. ¿Qué hay de sus intereses, sus pasatiempos?, preguntó. Inoichi se rascó un lado de la cabeza. A ella le gustaban los deportes. Jugaba softball y voleibol, y le encantaba leer.
Naruto asintió y caminó de regreso. No tendrías una computadora que pudiera tomar prestada, ¿verdad? Preguntó. Inoichi asintió y buscó en el cajón superior de Ino, sacando su vieja computadora portátil. Kyori parecía incómodo con Naruto incluso estando en la habitación, y mucho menos usando la computadora portátil de Ino independientemente. Se mordió la lengua cuando apareció la pantalla de bloqueo. Inoichi parecía confundido, se quedó mirando las teclas como si fueran una especie de anomalía. Naruto se dio cuenta de que algo andaba mal. Inoichi negó con la cabeza. Lo siento, ella nunca usó contraseñas. Kyori dio un paso más en la habitación y se paró detrás de Inoichi en confusión. También no tiene contraseña, la usé el otro día. Ella argumentó. Inoichi la miró. Bueno, ¿te lo pusiste ahí? Preguntó. Ella sacudió su cabeza. No, acabo de pedir un libro y cerrarlo. Ella dijo. Bueno, alguien puso la contraseña allí. Discutió, pensando que probablemente ella estaba mintiendo. No fui yo. Ella argumentó de vuelta. Los dos comenzaron a discutir sobre eso cuando Naruto los desconectó y miró la pantalla. La pantalla de bloqueo estaba completamente negra, lo que le permitía ver el reflejo de la habitación. Más importante aún, el armario detrás de Kyori lo vio en destellos, pero estaba seguro de que lo que vio era real. Al volverse para mirar el armario, no había nada más que oscuridad. Mirando hacia atrás en la pantalla, un par de pies de color blanco pálido algo deteriorados se balanceaban dentro y fuera de las sombras como si alguien estuviera colgando. Se volvió y caminó hacia el armario sacando su mechero, lo encendió en llamas y entró en la larga segunda habitación. Mirando hacia el techo, estaba la luz y su cuerda de tiro tirando de él. La habitación se iluminó por solo un segundo, mientras la luz se apagaba rápidamente, llamando la atención de Kyori e Inoichi. Pero, en ese breve destello de luz, Naruto vio algo interesante. Volvió a encender su mechero y se acercó a la pared. En él, estaba lo que parecía ser pintura seca y agrietada, que es lo que olió a su entrada. Parecía como si estuviera encubriendo algo. Buscando en su bolsillo, sacó una navaja de bolsillo y comenzó a raspar la pintura de la cubierta. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Kyori estaba a punto de preguntar hasta que ella miró y vio la foto que estaba descubriendo. Inoichi se acercó justo detrás de ella. ¿Qué es eso? Preguntó en voz alta, a nadie en particular. Naruto continuó raspando la pintura de la cubierta hasta que la imagen quedó completamente descubierta. Era un cuadro toscamente pintado de dos niños. Uno era un chico de cabello negro pálido y el otro un chico de cabello plateado. Ambos estaban sonriendo alegremente. No sabía que esto estaba aquí. Kyori dijo con asombro. Naruto levantó su encendedor lo suficiente para ver el techo nuevamente. Con un suspiro, apagó la luz y salió del armario. Kyori e Inoichi lo vieron caminar hacia la computadora portátil, siguiéndolo por el camino. No sabemos quién puso la contraseña allí, dijo Inoichi mientras veía a Naruto sentarse y quitarse el crucifijo. Tengo una computadora de trabajo en mi estudio. Si tú, dijo, arrastrando las palabras mientras miraba a Naruto colocar su collar frente a la pantalla. La pantalla parpadeó y se volvió negra cuando volvió a encenderse. Estaba en la pantalla de inicio con una feliz sonrisa y no apareciendo en el fondo. Él lo abrió con un crucifijo. Preguntó Kyori en voz baja. Inoichi se quedó sin habla, no tenía palabras por el momento. Naruto se inclinó y abrió el navegador web. No pudieron ver lo que escribió, pero la página que apareció era una especie de artículo de noticias. Mirando por encima de su hombro, pudieron ver que era de un chico pálido de cabello oscuro, muy parecido al chico pintado en la pared. Tenías un agente inmobiliario turbio. Naruto dijo simplemente confundiéndolos. Todo lo que hice fue escribir tu dirección y esto es lo que surgió. ¿Qué es? Preguntó Inoichi. Un estudiante universitario de 19 años, Sai, sin apellido, fue encontrado colgado dentro de su armario, víctima de suicidio. Su muerte fue el resultado del maltrato de su profesor de arte universitario, Danzo Shimura. Encontrado por su hermano adoptivo Shin 5 días después de su muerte. Hay un artículo completo aquí, quiero decir que podrían haberlo descubierto ustedes mismos. Él dijo. «Oye». Kyori habló confundido. Así que un niño murió en esta casa. Eso no significa que esté rondando el lugar. Ino siempre ha tenido una imaginación activa. ¿Qué quieres decir? Preguntó con curiosidad. Solía tener un montón de amigos imaginarios cuando era niña. Sin embargo, se detuvieron cuando finalmente hizo algunos amigos. Inoichi respondió, poniendo rápidamente a descansar el incipiente interés de Naruto. Incluso si este niño Sai la perseguía, ¿por qué todavía no habla? ¿Eh? ¿Por qué no responde a nada? Ella preguntó. Leí que los fantasmas de las personas que murieron generalmente están restringidos al área o lugar en el que murieron. Entonces, si este niño está persiguiendo a Ino, todavía debería estar aquí, persiguiéndonos, ¿verdad? Falso.
Naruto respondió al instante: no sé dónde lo leíste, pero no es cierto. Él dijo: los fantasmas de los que han muerto no están restringidos al lugar de su muerte. Si rondan el lugar de su muerte, es porque han elegido ese lugar para esconderse o su rutina diaria al final de su vida simplemente continúa en el vida futura. Dijo sacando su paquete de cigarrillos. Kiori quería decirle que no se puede fumar en la casa, pero también quería que él diera más detalles. ¿Qué quieres decir con esconderte? ¿Ocultar de qué? Del juicio. Dijo volteando su encendedor y encendiendo su cigarrillo. No están seguros o no están dispuestos a admitir que han muerto. En cuanto a por qué ella no habla, bueno, por experiencia, nadie quiere hablar con alguien que prefiera llamarlos locos que ayudarlos cuando lo necesitan. ¿Incierto? ¿Quieres decir que ni siquiera se dan cuenta de que están muertos? Preguntó Inoichi, ignorando su suposición de por qué ella no hablaba. Naruto asintió y dio una calada. Está bien, pero, ¿cómo sabes que está persiguiendo a Ino? Preguntó Kiori, soltando el humo por la nariz con un suspiro silencioso de aparente frustración. Naruto la miró. Pasé por la habitación de su hija varias veces mientras estaba en el hospital, antes le pregunté cuáles eran sus pasatiempos antes de este incidente y ninguno de los dos mencionó la pintura, y sin embargo, eso es todo lo que parece hacer. Kiori parecía haber llegado a su punto de ruptura. Oh no. Dijo sacudiendo la cabeza. No, esto es demasiado ridículo. Lo siento si te hemos molestado, pero me gustaría que te fueras. Dijo con calma mientras se cruzaba de brazos. Inoichi se sorprendió por el arrebato. Kiori, no. Mira, sé que esto suena loco, pero... Ella se mantuvo firme. No, Inoichi. No, en realidad no estás creyendo esto. Solo asustará a Ino aún más. Ella argumentó. Naruto se puso de pie y caminó hacia el armario abierto, una vez más ignorando la discusión. Lo siento, señor Uzumaki, pero me gustaría que se fuera de mi casa. Dijo de nuevo, viéndolo aparentemente ignorarla. Naruto asintió con la cabeza. Se detuvo en el borde del armario y se dio la vuelta. Inoichi, me dice que solías creer en estas cosas, dice que fue él quien te convenció de que todo estaba en tu cabeza. Dijo casualmente con una mano en el bolsillo. Por favor, vete. Dijo de nuevo. Naruto asintió de nuevo y miró hacia el suelo. He conocido a gente como tú muchas veces antes. Él dijo su marido era uno de ellos. Pero, sin duda, ver es creer. Dijo volviéndose hacia el armario. Lanzó una corriente constante de humo justo en el borde donde la luz rompía las sombras. Cuando lo hizo, se volvió para irse. Kiori e Inoichi estaban atrapados en sus lugares, incapaces de moverse con cada paso que bajaba las escaleras que Naruto tomaba. El humo que soltaba frente a la puerta del armario se rompía con cualquier fuerza invisible que se balanceaba desde allí. Cuando se disipó, Kiori se acercó a la puerta y agitó la mano en ese lugar, pensando que tenía que ser algún tipo de truco o tal vez una corriente de aire o algo así. Seguro que no lo era. Su mirada llena de lágrimas se volvió hacia la puerta que Naruto dejó afuera y estaba a punto de correr hacia ella cuando escuchó la puerta de un auto cerrarse. Se dio la vuelta y corrió hacia la ventana. Ella vio su coche alejarse arrepentida. Cuando se perdió de vista, miró hacia el techo de la ventana donde una sola tarjeta negra que parecía tan fuera de lugar descansaba descuidadamente un número de teléfono. Naruto cerró la puerta de su auto y miró a su alrededor. La lluvia que caía a su alrededor no le impidió fumar ese palo de la muerte que logró mantenerse seco durante la tormenta. Tomando algunas bocanadas más, se acercó a la puerta de la casa en la que estaba antes de pisar el porche, escutió el cigarrillo en el cemento y lo alisó con la bota. Tocando el timbre de la puerta, esperó unos momentos, escuchando lo que sonaba como pasos y risas al otro lado. Finalmente, la puerta se abrió a un sonriente hombre de cabello plateado. «Oh, ¿puedo ayudarte?», preguntó con curiosidad. Antes de que Naruto pudiera responder, una voz mucho más ligera resonó desde adentro. «Papá, ¿es el pizzero?». Naruto ladeó la cabeza. «Me disculpo, ¿estoy interrumpiendo algo?». No estás bien». «No, bebé, no es el chico de la pizza», le respondió y se rió entre dientes. Al escuchar su suspiro exasperado se volvió hacia Naruto, curioso por ver quién era y qué necesitaba. Naruto extendió su mano a modo de saludo. «No quiero molestarte, pero mi nombre es Naruto Uzumaki y estoy investigando un caso en el que creo que puedes ayudarme». El hombre le estrechó la mano pero lo miró confundido. «¿Yo?». Naruto asintió. «¿Eres Shingoru y correcto?», preguntó Naruto. Asintió lentamente. «Lo siento, ¿de qué se trata esto?». Decidiendo que sería mejor simplemente decirlo, le dijo Naruto. «Se trata de tu viejo amigo, Sai». La realización se posó en su rostro y miró hacia su casa. «Fui. Estaré afuera un rato, continuaré sin mí». Llamó a su esposa que parecía confundida. ¿De acuerdo?», dijo, confundida por quién podría ser el visitante. «¿A dónde vas, papi?».
No hemos terminado con el juego. Exigió su hija. Lo sé, bebé, solo voy a estar afuera. Sigue jugando para mí y estaré de vuelta en un minuto. Le informó mientras ella asentía y volvía al juego con su madre. Shin salió y cerró la puerta detrás de él. Hizo un gesto hacia los dos asientos del porche separados por una pequeña mesa. Al mirar el vecindario cubierto por la lluvia, suspiró. Hombre, no esperaba lluvia hoy. Naruto permaneció en silencio hasta que Shin se volvió hacia él. Entonces, ¿qué? ¿Ellos volvieron a abrir el caso o algo así? Preguntó con curiosidad. Naruto negó con la cabeza. No estoy seguro. Estoy aquí por un asunto diferente. Uno que quizás no encuentre completamente cierto. Él sugirió. ¿Ah, eres policía? Preguntó con curiosidad. No, no soy policía. Soy, bueno, demonólogo, algo así. Ofreció, sin tener la paciencia para intentar explicarlo. ¿Un demonólogo? Preguntó, claramente sin entender el motivo de la visita. ¿Y por qué estás aquí? ¿Puedo preguntar? De vuelta en Konoha, en su antigua casa de fraternidad universitaria, una familia se mudó hace unos pocos años. Su hija comenzó a experimentar un fenómeno paranormal que sus padres no. Cuando decidieron investigarlo, sucedió un incidente que hizo que ella sea enviado a una institución mental. Omi, Shin dijo en voz baja, sintiéndose un poco mal por la chica. Naruto asintió y continuó. Tengo razones para creer que la entidad que se aferró a ella es la de tu viejo amigo Sai. Terminó. Se quedó sin palabras. No estoy seguro de qué decir. Quiero decir, lamento que ella esté pasando por eso, pero quiero decir, tiene que ser algún tipo de enfermedad mental o algo, ¿no? Preguntó. Naruto arqueó una ceja preguntándose qué quería decir. Quiero decir, vamos, fantasmas. ¿El fantasma de Sai? Dijo con una risita. En realidad, es mucho más probable de lo que piensas. Independientemente de si lo crees o no, estoy aquí para pedir tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Qué podía hacer? Preguntó con curiosidad. Naruto se sentó en su asiento. Me preguntaba qué sabías sobre el caso. El oficial que trabajó en el caso murió hace unos años o de lo contrario estaría allí para interrogarlo. Los policías no revelaron ninguna información, así que vine a preguntarte. Shin asintió y pensó en ello. Bueno, nuestro profesor de arte, el profesor Shimura sí, era un verdadero idiota para todos, sin embargo, por alguna razón se lo quitó a Sai más que al resto de nosotros. Estaba muy interesado en él, supongo que vio el potencial. Entonces, se sintió atraído por su talento. Dijo Naruto. Sí, Sai fue absolutamente asombroso, realmente asombroso. Él podía hacerlo todo, hombre, sí, pero el profesor Shimura era muy exigente cuando se trataba de él. Sai y yo fuimos a la escuela secundaria juntos, así que éramos muy unidos. Teníamos nuestro plan para la universidad preparado con respecto a dónde iríamos y qué haríamos los dos, estábamos muy decididos al respecto, pero él cambió cuando llegamos allí. ¿Cambiado cómo? Preguntó Naruto. Bueno, simplemente dejó de ser Sai, estaba más tranquilo, estaba menos activo, todo lo que hizo fue pintar, esculpir o dibujar. Sé que no es raro para un estudiante de arte, pero comenzó a hacerlo incluso cuando no teníamos asignaciones. Muy pronto, comenzó a consumirlo por completo y no comía, ni dormía, ni nada. Todo lo que hizo fue quedarse en su habitación durante días seguidos, trabajando en lo que fuera que decidiera trabajar en. ¿Y ese día? ¿Qué pasó entonces? Preguntó Naruto, insinuando el día en que murió. Era el día de nuestras asignaciones finales. El profesor Shimura había comprado un espacio en la exhibición local del Museo de Arte de Konoha. Dijo que la asignación principal tendría la oportunidad de mostrarse a los principales críticos de Konoha. Sai estaba realmente decidido a lo ganó. Comenzó tan pronto como regresamos a la casa. Durante 2 semanas, no trabajó en nada más, incluso en reuniones privadas con el profesor Shimura, pero él no ganó. No. Shin respondió. No lo hizo, al final, eso es lo que lo empujó al límite. ¿Qué lo empujó a hacerlo? Bueno, cuando comenzaron la investigación, nos interrogaron a todos en la casa, a mí más que a nadie cuando se enteraron. Lo cerca que estábamos. Les conté todo lo que sabía al respecto. ¿Qué implica todo eso? Preguntó Naruto con curiosidad. Bueno, todo lo que te acabo de decir más o menos, y el hecho de que Sai siempre iba a la casa del profesor Shimura. Resulta que en realidad era un detalle muy importante de lo que le estaba sucediendo. ¿Y por qué es eso? El informe oficial de la policía era que Sai estaba siendo abusado por él.
Lo que la mayoría de la gente no sabía es que Sai se postuló para la universidad usando a mis padres como tutores legales, así que cuando llegó el informe policial, dieron una descripción detallada del crimen a mi padre junto con la confesión del profesor Shimura. Aparentemente, había signos de abuso físico real en forma de marcas de quemaduras y latigazos en su espalda. Cuando interrogaron al profesor Shimura, él confesó que abusó de él. Aparentemente, Sai le pidió ayuda para que sus pinceladas fueran perfectas. Dijo que todo lo que hizo fue marcar el comienzo de la nueva cara de la comunidad artística. Vio las habilidades de Sai y pensó que podría cosecharlas mediante la tortura, como entrenar a un perro a través de un collar de choque. Sugirió Naruto. Shin asintió sí, triste, no tenía idea, hombre. Naruto asintió lo siento por tu amigo. Sabiendo lo que sé ahora, tengo razones para creer de verdad que es un alma despreciada que no puede encontrar su pieza. Shin se reclinó en su asiento, luchando mentalmente con la revelación. No podía decir exactamente que lo creía, pero no quería ser grosero al respecto. Eso es loco, lo sé. Naruto interrumpió. Créame, lo entiendo si no cree. La mayoría de la gente no lo hace. Shin quiso tranquilizarlo, pero dio en el clavo. Bueno, quiero decir que es una locura, ¿verdad? Dijo con una risita. ¿Estás hablando de un fantasma real? Eso no puede, eso es mucho para asimilar. Lo sé. Gracias por su tiempo, señor Borui. Naruto dijo poniéndose de pie y extendiendo su mano. Tengo suficiente información para asegurar mis sospechas. Shin también se puso de pie y le estrechó la mano. Bueno, si hay algo que pueda hacer para ayudar. Espera, déjame darte mi número. Naruto asintió. Shin regresó al interior para buscar un papel y un bolígrafo. Mientras esperaba, sacó su caja de cigarrillos y abrió otra. Al entrar al hospital con una mochila negra esparcida sobre su hombro, Naruto fue recibido nuevamente con entusiasmo por Inoichi. Era tarde, pasada la medianoche, así que no había muchos trabajadores alrededor. Naruto. Oye. Dijo estrechándole la mano. Kyo-y ya está allí. Ella está tratando de hablar con ella, pero todavía no responde. Nosotros hicimos lo que dijiste y le dijimos que, ya sabes, la creemos y todo, pero... Naruto asintió. No te preocupes, si mi sospecha es correcta, puede que no sea con ella con quien estás tratando de hablar. Sugirió recibir un asentimiento en respuesta. Mientras caminaban por el pasillo, Inoichi les explicó todo lo que sucedió, incluyendo que un sacerdote viniera y bendijera su casa, el armario de Ino. Más específicamente, cuando llegaron a la habitación, miraron por la ventana para ver a Ino todavía pintando mientras Kyori trataba de hablar con ella. Cuando notó a los dos en la puerta, se puso de pie y le dijo una última cosa a Ino antes de irse. Cuando salió, lo primero que hizo fue envolver sus brazos alrededor del cuello de Naruto, lo que le sorprendió un poco. Independientemente, él le devolvió el abrazo cuando se separó, lo miró suplicante. Yo, lo siento mucho, dijo ella, rogando por su perdón. Está bien. Lo entiendo. Le dijo mientras ella se secaba los ojos. Parecía que quería decir algo más, pero ya estaba a punto de derrumbarse. Por favor, salva a mi hija. Dijo, envuelta en un abrazo de Inoichi. Naruto asintió casualmente y abrió la puerta antes de entrar. Se volvió hacia Inoichi. Cuando llegue, que espere afuera. Inoichi asintió y le cerró la puerta. Ahora en la habitación que solo ha visto desde afuera, Naruto examinó el área en busca de señales. La habitación estaba increíblemente ordenada con todo empapado de blanco, paredes blancas, pisos blancos, cama blanca, todo estaba tan prístino como él hubiera esperado. Luego, sus ojos se posaron en el tema de su visita. Su cabello rubio pálido caía suelto por su espalda, amontonándose en la silla debajo de ella, mostrando su longitud. Se sentó en su cama, directamente a su lado. Ella no se había movido desde que él entró. Sus ojos se fijaron firmemente en el lienzo frente a ella que acababa de comenzar. Sus ojos miraron hacia las pilas sobre pilas de pinturas apiladas hasta el techo. A través de su conversación con Inoichi la última vez que estuvo aquí, estos fueron solo algunos, probablemente más nuevos, hacían que las enfermeras se las llevaran a la mayoría cuando llevaran a Ino al baño o a la ducha. Ahora que estaba tan cerca de ella, examinó sus rasgos con una luz más cercana. La única vez que había visto su rostro fue el primer día cuando caminaban hacia la habitación de Kenji, y fue solo un vistazo lo suficiente para notar que tenía ojos azules. Ahora, al verla, tenía que admitir que era bastante hermosa, perfecto incluso para alguien en un lugar como este.
Sus ojos viajaron hacia la pintura, que comenzaba a convertirse en una especie de flor. Sus pinceladas eran uniformes y perfectas, confirmando al menos parte de sus sospechas. Levantándose de nuevo, colocó su mochila frente a él. No le había dicho una sola palabra. Cavando dentro por un segundo, sacó, sorprendentemente, una lata de pintura. Luego, sacó un pincel grueso. Abrió la lata de pintura, metió el pincel y miró a su alrededor. La pared detrás de su cama sería su lienzo. En un movimiento fluido, salpicó la pintura negra en la pared. Luego, lo hizo una y otra vez hasta que pudo sentirlo. Podía sentir sus ojos en su espalda. Volviendo a verter el cepillo en la lata, se volvió y la miró a los ojos. Parecía sorprendida, casi asustada. Si él ve eso, se enojará, susurró en voz baja. Naruto miró hacia atrás a la salpicadura antes de tomar asiento en la cama. ¿Quién?, preguntó. Los ojos de Ino se volvieron hacia la pintura y volvió a su tarea anterior. Sus rasgos aún estaban en estado de shock, pero también había un toque de desesperación. Naruto observó el pequeño cuerpo languidecer que mostraba con sospecha. Su mano apoyada en su muslo se frotó hacia adelante y hacia atrás muy levemente. Su labio también comenzó a temblar, no notablemente. Si no lo estabas buscando, ¿quién se enojará?, preguntó de nuevo. Se puso más frenética y comenzó a pintar mucho más rápido, todavía con la precisión de un verdadero artista. Naruto simplemente continuó mirándola entrar en pánico. En silencio, se impacientó muy rápidamente. Con un movimiento fluido, la agarró del brazo de la pintura. Cuando fue a mojar su pincel para otro color, le quitó el cepillo de las manos y lo sostuvo en alto como si se lo presentara a ella. No miró en su dirección, en cambio, su mirada y su comportamiento volvieron a caer en la reclusión y se quedó mirando la madera del caballete del piso. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Ella permaneció en su lugar, sin decir nada ni reaccionar de ninguna manera. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó de nuevo, con mucha más fuerza. Ella todavía permaneció allí, sin decir nada en absoluto. Naruto asintió entendiendo. Mojó el pincel en la pintura y se aseguró de obtener una buena cantidad. Sacudiendo la línea que goteaba, levantó el cepillo, viendo lo que haría. Todavía no hay reacción. Tomando el pincel, lo pasó sobre su nuevo lienzo, arruinando la pintura que acababa de comenzar. Al instante, pudo ver sus ojos crecer en estado de shock y cualquier fachada de desinterés que estaba usando, lo perdió. Su rostro entró en pánico al ver la imagen salpicada de rojo y comenzó a negar con la cabeza. No, dijo en voz baja. No. Empezó a cantar una y otra vez. Naruto le mostró el cepillo de nuevo y esta vez, trató de arrebatárselo. Simplemente lo retiró, como si fuera un perro que saltara demasiado rápido para recibir un premio. Dime tu nombre, exigió de nuevo. Aún así, su cadena de no sin aliento continuó y se balanceó en su asiento. Una puerta cerró el pasillo y pareció alarmarla. Descartó la idea de recuperar el pincel por completo y sumergió las manos en la pintura. Comenzó a cubrir todo el lienzo con la gruesa capa roja, cantando. Tengo que arreglarlo una y otra vez. Eso no se puede arreglar, dijo Naruto, haciéndola más agresiva en su intento de cubrir las salpicaduras. Sus manos comenzaron a frotar las áreas ahora manchadas, haciendo todo lo posible para hacerlas desaparecer. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó de nuevo. Ella siguió sin decir nada, frotando agresivamente la pintura antes de que pudiera volver a preguntar. Otra puerta se cerró en el pasillo un poco más lejos. Miró hacia su propia puerta antes de volverse lentamente hacia el desastre que era su pintura actual. Sus manos, cubiertas de pintura, cayeron hasta su regazo y su cabeza se inclinó hacia abajo, casi como si se pusiera en una posición sumisa. Miró hacia la puerta, viendo a Kyori e Inoichi parados allí, confundidos y preocupados. Kyori parecía estar lista para cargar y exigir respuestas. Ambos parecían sorprendidos de que ella estuviera hablando o reaccionando de alguna manera. Había un alivio gozoso en ello, pero también un poco de preocupación al ver su comportamiento. Shin también estaba allí, mirando su espalda, preguntándose qué le pasaba a la chica. Naruto se volvió hacia Ino e inclinó la cabeza lo suficiente para ver su rostro. Había tantas emociones que no tenía la capacidad de describirlas todas. Desesperación, opresión, preocupación, eran tantas. Levantó su mano derecha y suavemente la colocó sobre su espalda con un solo dedo, simplemente la pinchó, haciéndola estremecerse y temblar de absoluto terror. Retiró la mano y esperó a que se calmara. Mirando hacia la puerta, captó la mirada de Shin y le hizo un gesto para que entrara. Con la apertura de la puerta, los gemidos de Ino crecieron en intensidad. Shin retrocedió, honestamente inseguro de estar tan cerca de alguien en un manicomio, o alguien posiblemente poseído. Antes de que hiciera nada, su teléfono vibró en su bolsillo. Al sacarlo, era un mensaje de Naruto. Comfort Sai. Miró al rubio confundido, pero entendió por la mirada lo que quería decir. Volvió a mirar a esta pequeña y ágil niña rubia dando un solo paso más cerca de ella. No estaba seguro de esto. Hizo una pausa sacudiendo la cabeza ante la ridiculez de esta situación. Continuó Sai.
Al instante, su cuerpo se congeló, en sus escalofríos se giró levemente, mostrando su rostro llorando a sus padres y Shin, mostrando mucha más emoción de la que había tenido en 3 años. Shin se sorprendió de que incluso supiera el nombre. La mirada en sus ojos decía que lo conocía muy bien. Fue un sentimiento extraño. Saie, ¿eres tú?, preguntó con cautela, honestamente un poco asustado por la situación. Ella permaneció en su lugar, pero esa mirada de desesperación nunca vaciló. No pude hacerlo, Shin, dijo con pesar. También se sorprendió al escuchar su nombre. No pude ganarla, mi imagen no era lo suficientemente buena, incluso después de todo lo que hice por él. Shin se estaba sintiendo emocionado. Ella no se parecía a él, pero este era Sai, este era realmente él. ¿Ese Sai? ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con curiosidad. Ino parecía confundida. Tengo que hacer uno que podamos exhibir para el museo, para que podamos hacerlo, dijo cada vez más tranquilo. Shin negó con la cabeza. Sai, se supone que no debes estar aquí, estás muerto. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro. No, yo, trató de discutir. Y, ¿moriste hace 7 años? Esa comprensión lo golpeó duro. Mírame, dijo, tratando de mirar por encima del hombro de la rubia para forzar su mirada. Parecía que se iba a negar. Sai, mírame. Él demandó. Finalmente, los ojos de Ino se movieron hacia el hombre de cabello plateado, y la incredulidad se agotó en su rostro. Eres mayor. Shin asintió lentamente. 7 años mayor, declaró casualmente. Los ojos de Ino viajaron sobre su forma, examinándolo en profundidad. Pensé que el matrimonio es para tontos, dijo en broma, recibiendo una risa de Shin mientras miraba hacia abajo y jugaba con su anillo. Esa declaración solidificó este momento y lo hizo mucho más real de lo que era hasta este momento. Por supuesto, se dio cuenta de que era auténtico desde el principio, pero una parte de él todavía se preguntaba si podría ser algún tipo de broma elaboradamente cruel, pero solo había una persona a la que le dijo eso. Sí, yo soy un poco tonto ahora, respondió a la broma interna. Sentada de lado en su asiento, la sonrisa de Ino se desvaneció y miró hacia el borde de la pared. ¿Cómo morí?, preguntó. Shin no se atrevió a decirlo. Afortunadamente Naruto estaba allí. ¿Te ahorcaste? Ino se dio la vuelta para mirarlo, conmoción y confusión escritas en su rostro. Pero la cuerda se rompió. Naruto negó con la cabeza. No fue así, lo más probable es que te arrepientas de tu decisión en los últimos momentos de tu vida, así que tu espíritu se convenció de que sí. ¿Cómo estoy aquí?, preguntó, abriendo sus palmas y mirándolas por lo que se sintió como la primera vez. Naruto respondió de nuevo. Has poseído a una joven que se mudó a tu antigua habitación hace 3 años. Explicó, pareciendo sorprenderlos. Sai miró a su alrededor con curiosidad y se preguntó dónde estaban hasta hace unos momentos. Pensaba que estaba en su casa. Miró a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en los Yamanaka. Por la ventana en el borde inferior, podía ver su propio reflejo. Las lágrimas, que aún corrían por el rostro de Kyori, no calmaban su dolor por sus acciones, solo lo estaban empeorando. Lo siento, no lo hice, comenzó, incapaz de terminar una oración adecuada. Shin se adelantó y le puso una mano en el hombro. Él e Ino se miraron a los ojos en una gentil mirada de comprensión. Sé que no lo hiciste, Sai, pero es hora de que te vayas, dijo con tristeza. Las lágrimas que corrían por su rostro decían bastante sobre su dolor. Pero, yo, no sé cómo, dijo. Naruto se puso de pie, llamando su atención. Es por eso que estoy aquí. Él dijo. Shin, necesito que salgas de la habitación. Asintió y le dio a Ino una última mirada. Siento no haber estado ahí para ti, Sai, lo siento. Ella permaneció callada pero lo vio caminar hacia la puerta. Naruto lo detuvo. Guíelos por el pasillo, no pueden ver esto. Naruto dijo, a lo que Shin asintió. Cuando salió, un aluvión de preguntas lo golpearon. Los desesperados padres. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Estaba hablando bien? Shin hizo un gesto con su mano libre para que lo siguieran. Kyori se negó de inmediato hasta que explicó las palabras de Naruto independientemente. Ella quería quedarse, pero Inoichi, sabiendo de primera mano lo que eso significaba, decidió seguir su ejemplo, arrastrando a Kyori con él. Se apartó de la puerta y tomó su bolso. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Sai. Extrañamente sacó una Biblia e hizo un gesto con la cabeza para que se pusiera de pie. Cuando lo hizo, agarró la silla y la apartó del camino, dejando espacio en el suelo. Acuéstate. Hizo lo que le dijo y se acostó de espaldas con las manos hacia abajo en el frío suelo blanco, y para su sorpresa, Naruto se subió encima de él, a horcajadas sobre su cintura. Se quitó el crucifijo de alrededor del cuello y susurró algo en latín, luego lo puso suavemente sobre el delantero de Ino. Tenía un dolor latente, como una cuchara muy fría tocando tu piel. Ese dolor trajo consigo una pregunta. ¿Voy al cielo?, Sai preguntó esperanzado. Naruto negó lentamente con la cabeza. Entonces, ¿me voy al infierno? Naruto asintió. Me temo que sí.
Sai pareció entender mientras asentía ante la revelación. ¿Te dolerá?, preguntó. La verdad era que lo haría mucho, no había razón para mentirle a una persona muerta, así que lo admitió, sí lo hará. Sai asintió y se recostó en el frío suelo. Naruto envolvió la cruz alrededor de su mano y dibujó otro crucifijo en el aire, susurrando otra cadena de palabras en un idioma indistinguible. Luego se inclinó y comenzó a susurrar algo al oído de Ino lentamente. Sai pudo sentir que se alejaba. La última vista que vería sería el blanco del techo. La última sensación que alguna vez sentiría era un vacío y físicamente un piso frío presionado contra su espalda que no era la suya. Eso es lo que pensó al principio, hasta que sintió que el suelo debajo de él desapareció por completo. Las manos de Naruto levantaron repentinamente la camisa de Ino, mostrando su estilo naval, y presionó sus palmas contra su vientre, como si le estuviera dando una RCP incorrecta. La cruz en su mano inferior presionada contra su piel. Aquí es donde duele, advirtió secamente. Sai se sintió ingrávido por un momento hasta que una mano carbonizada y podrida apareció debajo de él y agarró su boca. Luego vinieron más y más, envolviéndose firmemente alrededor de su cuerpo, todos ardiendo y ardiendo donde quiera que lo tocaran. En la perspectiva de Naruto, vio las manos fantasmales agarrarse a la forma de Ino antes de deslizarse directamente a través de su cuerpo. Los ojos de Ino se cerraron suavemente por la pérdida de su inquilino casi de inmediato. Fue como si comenzara a despertarse. Luego, al igual que esos libros de cuentos de hadas que solía leer, vio a un hermoso hombre rubio, cerniéndose sobre ella. Al ver sus ojos abiertos, Naruto quitó sus manos y rodó fuera de ella. Con el peso de sus brazos, levantó una mano y se frotó la frente. Naruto sacó uno de los recipientes de agua vacíos que usó para limpiar sus cepillos de la mesa hacia ella. Ella lo miró confundida hasta que la golpeó como un ladrillo. Primero se atragantó y rápidamente agarró el recipiente. Luego vomitó lo que fuera el líquido negro y llenó completamente el recipiente escupiendo el resto. Miró hacia arriba y vio que el rubio ya se iba. Naruto entró al pasillo y vio a Kyori e Inoichi de pie en el otro extremo con Shin todavía explicando lo que sucedió. Cuando lo vio, Kyori se dirigió en esa dirección inmediatamente. Inoichi la siguió justo detrás de ella. Antes de que pudieran decir algo, Naruto habló. Ella está bien. Shale probablemente sorprendida, pero bien, les informó, dándoles una oleada de alivio. Extendió la mano para tomar la tarjeta. Cuando se la dieron, se fue. No hay necesidad de quedarse para apreciar nada ni nada, simplemente se fue, despidiéndose de Shin al salir. Thinking about you, thinking about me, thinking about us, what we gon' be. Open my eyes, it was only just a dream. Travel back down that road, will you come back? No one knows, I realize it was only just a dream. I was at the top and now it's like I'm in the basement. Number one spot, now you're finding my replacement. I swear now that I can't take it, knowing somebody's got my can't think. I should've put it down, should've got that ring, 'cause I can still feel it in the air. See your pretty face, run my finger through your hair. My lover, my life, my baby, my wife. You left me outside, 'cause I know that it just ain't right. I was thinking about you, thinking about me, thinking about us, what we gonna be. Open my eyes, it was only just a dream. So I traveled back down that road. Come back, no one knows, I realize it was only just a dream. I'll be riding this way, I see your face at every turn. I'm trying to get my usher on, but I can't let it burn. And I just hope you know that you're the only one I yearn for. No one will I be missing when I learn. Didn't give it all my love, I guess now I got my payback. Now I'm in the club thinking all about you, baby. Hey, you were so easy to love, but wait, I guess I know wasn't enough. I'm going through it every time that I'm alone. Wishing that you pick up the phone, show me the decision that you wanted to move on, 'cause I was wrong. I was thinking about you, thinking about me, thinking about us, what we gonna be. Open my eyes, it was only
so you could give them everything.